Sí, sí, un dos, sonido, probando. Sí, 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 sí. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, tres. Ah, perdió el curso. Bueno, buen día. Hoy vamos a terminar la unidad 5. Estamos todavía en la unidad 5. ¿Qué son las propiedades químicas? Hoy vamos a ver dentro de las propiedades químicas la última, que la hemos llamado la conductividad eléctrica. ¿Qué número será? Yo tengo aquí como si fuera la 5, pero hemos visto varias. Sí, cierto, es la 5. Bueno, algo así, ustedes ahí con la nomenclatura. Bueno, entonces la conductividad eléctrica es importante porque recuerden que hemos oído, o nosotros comúnmente oímos por ahí algunos términos como que suelos salinos, que el suelo cuando nos excedemos en la cantidad de fertilizantes podemos crear suelos salinos. Y un suelo salino es como en fertilización, en fertilidad, ese concepto de que es mejor que zozobre que fa falte no funciona. Ahí funciona al revés. En suelos es mejor que usted en una fertilización peque por defecto que por exceso. Y siempre les coloco el ejemplo de los frijoles salados, don David. ¿Usted ha hecho frijoles alguna vez en la vida, sí o no? Y cuando le quedan salados, los frijoles salados, uno cómo empieza a arreglarlos. Que échele agüita, que échele una zanahoria, que coma 2 arepas, que no le eche sal al arroz, en fin. Y eso finalmente uno no logra organizar los frijolitos. Pero si le falta sal, es más fácil echarle una pizquita de sal y ahí sí los arreglamos. Entonces, esta propiedad de conductividad eléctrica vamos a definirla primero, pero el objetivo es que entendamos que la medida de la conductividad eléctrica es una medida del grado de salinidad que tienen los suelos. Entonces definimos la conductividad eléctrica como la capacidad de una solución de transmitir electricidad. Acuérdense que nosotros tenemos en el suelo una parte muy importante que es la solución del suelo, que es la fase acuosa del suelo. ¿Y que por qué es que es importante? Porque allí están los nutrientes que la planta absorbe. Entonces, por eso la conductividad eléctrica la medimos básicamente en la solución del suelo. Entonces, capacidad de una solución de transmitir la electricidad, la cual está directamente relacionado con el contenido de sales. Los suelos salinos son aquellos que contienen sales solubles en la solución del suelo que pueden contener, ojo, sales solubles, sodio, intercambiable o ambas. Las sales más comunes que encontramos en el suelo son los cloruros, pongámoslos aquí. Entonces los que encontramos más son los cloruros, los sulfatos, los bicarbonatos, los carbonatos, los nitratos y todos los iones que tenemos allí y que los aplicamos ¿en dónde? Y que los aplicamos en los fertilizantes, ¿correcto? Entonces, para que entendamos algo, si nosotros tenemos aquí, vamos a colocar aquí un recipiente, listo, y aquí colocamos un ánodo y un cátodo,
¿Listo? Y, por ejemplo, si esto estuviera vacío, si fuera un vacío, o agua, como dirían, no, los químicos no dicen así, agua sola, pura, o sea, agua destilada podría ser, no sé, aunque me han dicho que pura no hay. Pero digamos que un agua con bajos cationes, entonces la electricidad que va entre estos dos iones, entre estas dos, ¿cómo le decimos a eso? Bueno, estos dos sitios, pues, listo. Es mínima, pero si nos, ¿por qué? Porque no hay cargas eléctricas que conduzcan esa electricidad. Entonces, en la medida en que nosotros vamos adicionando cargas positivas y negativas, ¿sí? Entonces, en la medida en que esto se enriquezca más de mayor cantidad de cargas, y estas cargas, ¿quién las tienen? El potasio, el sodio, el cloro, el magnesio. Entonces, entre más cargada esté la solución del suelo, habrá mayor conductividad eléctrica, ¿correcto? ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor conductividad eléctrica hay mayor cantidad de cargas. Eso significa que hay mayor cantidad de iones, o sea, de sales. Entonces, por eso, la medida de la conductividad eléctrica nos indica la cantidad de sales que hay en el suelo. Y obviamente, recordemos algo. Muchas sales o muchos iones en el suelo, o sea, un suelo con una conductividad eléctrica muy alta, que enseguida vamos a ver que este es un factor que se mide con un aparato, con un equipo muy fácil de medir. Entonces, entre más sales haya, ¿qué pasa con la raíz? Entonces, imaginémonos esto. Imaginémonos una raíz de una planta aquí. Listo. Y vamos a hacer un zoom acá. Vamos a colocar un pelo absorbente. Listo. Y vamos a llenarlo de iones aquí alrededor. O sea, por ejemplo, de sodio. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa cuando hay una gran cantidad de cargas alrededor de un pelo absorbente, que es por la única parte o por donde la planta toma el 99% de los iones y del agua? Entonces, la pregunta, bueno, y acuérdense en algo. Un pelo absorbente es una célula alargada, modificada. ¿Qué quiere decir? Que tiene citoplasma, y que en el citoplasma también hay una concentración de ¿qué? De cargas. Recuerden esto. ¿Qué pasa si alrededor de un pelo absorbente yo tengo una conductividad eléctrica muy alta, que enseguida vamos a ver los valores, o un exceso de sales, un exceso de cargas? ¿Qué le pasa a esto? ¿Qué le podría pasar? Se deshidrata. Recuerden que la célula, el pelo absorbente, cuando está en la solución del suelo, trata de hacer un equilibrio. Vamos a hacer esta figurita. Vamos a comunicar esto. Vamos a colocar el medio A y el medio B. Vamos a colocar aquí cargas. Y coloquemos aquí otro potasio. Coloquemos por aquí otro. Listo, muy bien. Y vamos a colocar aquí dos nomás. Así. Listo. Entonces tenemos, y aquí hay una membrana. Aquí hay una membrana que puede ser la membrana que hay entre el pelo absorbente y la solución del suelo. Entonces vamos a colocar aquí el A como la solución del suelo y el B como la raíz, el pelo absorbente. Listo, muy bien. Esta es una membrana. Esperemos que llegó María Alejandra, pero llegó tarde. María Alejandra, hágale pues.
Bien pueda. Muy bien. Listo. Entonces aquí hay dos posibilidades. ¿Cuál es la primera posibilidad? Si esta es una membrana, digamos, selectivamente permeable, ¿ya? Y no deja pasar sino agua, por ejemplo, que no deja pasar sino agua, ¿qué pasa en este sistema? Supongamos que es una membrana que no es, digamos, selectivamente permeable y permite el flujo de cargas, de iones. ¿Qué pasaría en este sistema? ¿Hacia dónde iría el movimiento? ¿De A hacia B o de B hacia A? Ojo, sí, donde hay menor a donde hay mayor concentración. ¿Listo? Donde hay mayor a menor concentración. Entonces las cargas irían de A hacia B. Si esta membrana permite el paso, o si es selectivamente, permite el paso de iones, como la membrana celular, que acuérdense que en la membrana celular hay un transporte activo y un transporte pasivo. Cuando el transporte es activo, entran cargas aquí para equilibrar estas. Pero ojo, si esta membrana no es selectivamente permeable, sino es selectivamente permeable y no deja pasar sino agua, ¿hacia dónde será el movimiento? ¿De A hacia B o de B hacia A? De B hacia A. ¿Para qué? Para tratar de bajar esta concentración que hay en este sistema. ¿Listo? Como para tratar de disolverlo. Lo que hace el pelo absorbente cuando tiene una conductividad eléctrica muy alta alrededor de él, lo que hace es perder agua para tratar de disolver estas sales. Cuando algo está muy salino, ¿con qué lo hacemos? ¿Con qué lo disolvemos? Con agua. Entonces ahí es cuando la planta empieza a perder agua para tratar de disolver estos iones o estas sales que están por fuera, y es cuando se deshidrata y cuando decimos que la planta se quema, por ejemplo, ¿cierto? La planta se duerme. Entonces esa es la importancia de medir la conductividad eléctrica en un suelo, porque es una medida de la salinidad del suelo, y la medida de salinidad del suelo es medir la concentración de sales que hay alrededor de los pelos absorbentes. ¿Cuáles son las unidades en que viene la conductividad eléctrica? Entonces, las unidades son milimoles por o sobre centímetro o decisiemens por metro. Recuerde que lo podemos encontrar así cuando están en los libros. Así o así, lo mismo acá, decisiemens por metro o decisiemens por metro. Listo. ¿Qué nos está midiendo esto? Es una medida de energía en una distancia o en una superficie. Listo. Entonces es cuánta cantidad o cuánta energía se da por unidad de longitud. Listo. Muy bien. Hay unos valores que son, digamos, estándares. Bueno, ¿con qué medimos la conductividad eléctrica? Con un multiparámetro, ¿sí? Que una de sus funciones es medir la conductividad. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo, digamos que con ese implemento podemos medir dos propiedades en el suelo que nos interesan mucho. Ya hay unos que son muy completos que miden algunos iones, pero lo que nosotros hacemos es medir. Aquí colocamos la sonda y aquí nos mide la conductividad eléctrica. Listo. Nosotros lo podemos hacer en el sobrenadado, por ejemplo, cuando medimos el pH. Ya, entonces hay multiparámetros que miden conductividad eléctrica, pH, algunos iones, algunos amonios, algunos nitratos, pero eso lo medimos, puede ser en el sobrenadado de cuando midamos el pH.
También es muy útil medirlo en las soluciones nutritivas cuando hacemos programas de fertirrigación. Digamos que para usos prácticos lo que medimos en la mayoría de los laboratorios y para agronomía en conductividad eléctrica, cuando hablamos de conductividad eléctrica, para usos prácticos lo que estamos haciendo es básicamente hallar la concentración de sodio intercambiable. ¿Listo? Entonces nosotros colocamos el multiparámetro o esa es una característica que nos dan, nos reportan en el análisis de suelos, y basados en esto hay unos cuadritos con unos valores para que nosotros nos ubiquemos. Cuadritos como estos. Entonces aquí está el porcentaje de sodio. El porcentaje de sodio medido en PSI básicamente. ¿Listo? Y sobre las abscisas, sobre este eje, entonces tenemos la conductividad eléctrica. ¿Listo? Este valor aquí hay unos textos que colocan 2 ¿qué? Milimols por centímetro o 2 decisiemens por metro. Hay que hacer la conversión, pero este es milimols, 2 y 4. Hay otros textos que son más flexibles y colocan 4 y 8, ¿cierto? Yo trabajo con con 2 y 4. Es decir, cuando para mí una solución nutritiva o una medida de estas en el suelo pasa de 2, para mí ya es un problema. Nunca he trabajado con soluciones nutritivas cuando se preparan soluciones nutritivas para fertirrigación por encima de 2. Siempre trabajamos por aquí para etapas vegetativas y más o menos por aquí hasta 1,8 para etapa de floración, ¿cierto? Pero nunca nos hemos pasado de 2, nunca he podido, no me gusta pasar de 2. Muy bien, entonces, los valores que me indican este cuadrante, y este cuadrante, ¿cuál es? Dale. Padre, hay una pregunta. Cuando hablas de fertirrigación y que no se puede pasar de esos balones, ¿hablamos de sistemas de riego sí. o en sí para cualquier biofertilizante que vaya en una bomba para aplicación? Yo diría es que aplicar con una bomba es como un sistema de fertirrigación, solo que es más localizado, un drench o una cosa así, o es foliar. Pues también pues ahí va como la pregunta. No, peor foliar, porque foliar, recuerden que foliar las concentraciones para foliares son muy bajitas porque queman demasiado, ¿cierto? Las conductividades eléctricas de fertilizantes foliares están por aquí por el lado de 0.5, de 0.4, de 0.3. Porque recuerden que, ¿qué hacemos con una fertilización foliar? Colocamos ¿cómo funciona la fertilización foliar? Como les expliqué ahorita con la raíz de los pelos absorbentes. Nosotros tenemos una hoja, ¿listo? Y aquí tenemos una célula, ¿listo? Que recuerden que es un citoplasma con agua. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros con un fertilizante foliar? Colocamos una concentración tal acá, ¿cierto? Que haya un intercambio entre el exterior y el citoplasma de la célula, pero que no se le vaya a ir la mano porque entonces ya lo que hace la célula es defenderse y perder agua para disolver. O entran tantos iones que generan una toxicidad al interior de la célula y empieza el problema de quemazón, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, yo he escuchado que en los fertirriegos, pues en los sistemas de riego bien establecidos, toca tener mucho cuidado también que con la dureza del agua, que con el pH, porque son moléculas en menor cantidad, pero de una manera diferente. Y bueno, tiene su... Sí, podríamos hacer una clase sobre fertirrigación. El asunto de las soluciones nutritivas para sistemas de riego y cuando hablamos de la dureza del agua es básicamente porque un agua dura quiere decir que tiene muchos carbonatos de calcio.
correcto, y generalmente son pHs por allá de 7, 8, son pHs, digamos, muy básicos. Y eso finalmente en lo que redunda es en que se precipiten algunos de los nutrientes que vamos a adicionar en la solución del suelo. Pero además que aguas muy duras son un problema para el taponamiento de las mangueras del sistema de riego. Una vez estuve en un curso de fertirrigación con una empresa X y llevaron el ejemplo cortaron una manguera de un problema que tenían en un cultivo de clavel, creo, de rosas, no sé, en la sabana. Y digamos que estamos viendo así la manguera y tenía más o menos, me acuerdo que ese tubo era de 2 pulgadas y solamente tenía por aquí como un cuartico de pulgada. Todo esto estaba colmatado con carbonatos de calcio. Esto es lo que nomás es arteriosclerosis, algo así. La grasita, compañero, que le da la crespa ya con las empanaditas, es la que se acumula aquí y eso le va volviendo así chiquitico. Y entonces eso es lo que pasa con las aguas duras, listo, y con la baja disponibilidad porque se precipitan. Si yo tengo carbonatos de calcio, entonces empiezan a precipitarse el fósforo, el cloro, el boro, todos los que sean negativos, correcto, muy bien. Entonces volvemos a la conductividad eléctrica, medimos y digamos que cuando yo tengo más o menos un 15% de saturación con sodio y menos de 2 milimols por centímetro en la conductividad eléctrica, yo digo que tengo un suelo normal. Esos son los valores normales. Ahorita vamos a ver cómo se calcula el porcentaje de saturación con sodio. Muy bien, entonces aquí tenemos, porque estos valores, lo calculamos ¿de dónde? A partir del análisis de suelos. Y lo medimos con el aparatico. Listo, muy bien. Cuando estoy en este cuadrante, es lo que llamamos un suelo salino. Por eso cuando yo mido con el multiparámetro y esto se me empieza a pasar de 2, ya yo digo, un momentico, ahí ya tenemos problemas. Después, ¿qué hay que hacer? Porque hay que mirar a qué se debe la salinidad, ¿cierto? Porque ahí tenemos todos estos. Listo. Por eso después hay que mirar el porcentaje de saturación con cada uno, pero en este caso nos interesa mucho el sodio. Muy bien. Cuando está en este cuadrante, es un suelo denominado sódico. Y el más peligroso, pues todos estos tres son muy peligrosos, pero esto es un suelo salino sódico. Entonces, si yo, por ejemplo, soy el técnico encargado de una empresa pues, como productora de caña, de palma o de café, ¿cierto? Y mis análisis de suelos me dan aquí. ¿Yo qué hago ahí? Sembrar y no aplicar La mínima cantidad de fertilizantes. Sí, si yo tengo un suelo aquí, yo digo, mierda, estoy al borde de la conductividad eléctrica y estoy al borde de la saturación de sodio. Este es un suelo que yo pensaría que tiene gran cantidad de nutrientes ahí, pero que no la estamos aprovechando. ¿Qué hacemos? Microorganismos, ahí sí sabe. También dicen que habla mucho de la aplicación de ácidos húmicos y fúlbicos para disminuir la salinidad, o pues no sé qué tan real sea o qué resultados puede tener esa. ¿Qué es un ácido húmico y un ácido fúlbico? Una cadena carbonada llena de cargas. Entonces, si yo lo que tengo, mire, volvamos a esto, volvamos al pelo absorbente.
Volvamos a este pelo absorbente. Listo. Y la doble capa lipídica aquí. Y una cantidad de cargas aquí, salinas, urea, por ejemplo, ¿cierto? Aplicar. Vean, muchachos, es que recuerden esto. La planta necesita 16 hasta ahora reportados como elementos esenciales para su normal funcionamiento. Pero cualquiera de esos elementos en exceso es un herbicida. Si ustedes se van y buscan la molécula de glifosato, ¿de qué tiene que estar hecha la molécula de glifosato? De los elementos de la tabla periódica, no puede haber otro, ¿cierto? Cuando usted adiciona un exceso de urea, ¿qué hace? Quema, ¿cierto? Entonces cualquier fertilizante en exceso se convierte en un herbicida, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta molécula aquí, que es urea, que es un exceso de urea, ¿qué hace? ¿Listo? ¿Qué hace? Ya lo analizamos. Una es que entre al citoplasma y genere un desorden porque es un exceso, una toxicidad. Otra es que la planta pierda agua para tratar de disolver esas sales que hay alrededor. ¿Listo? Muy bien. Pero si yo, por ejemplo, adiciono ácidos húmicos o fúlbicos, o huminas, pues, o una materia orgánica en avanzado estado de descomposición, porque fresca, ahorita vamos a ver que fresca no es lo más conveniente. Si yo tengo una gran cantidad de cadenas carbonadas que generalmente tienen cargas libres, ¿qué hacen esas cargas? Atrapan estos iones aquí, entonces aquí llega, por ejemplo, estos amonios, aquí, y me liberan esta parte de acá, ¿cierto? Entonces, por eso los ácidos húmicos o las materias orgánicas en amplios grados de descomposición pueden ser un control de salinidad, ¿cierto? De mejoramiento de salinidad. ¿Qué podríamos también adicionar? Algo mineral que tenga cargas negativas, ¿cierto? Pues sí, algo así como que pueda contrarrestar. Ahora, lo que les digo es, ¿a qué se debe la salinidad? ¿Cierto? Si yo estoy completamente seguro con el análisis de suelos que la salinidad es debida a un catión, listo. Pero si es debida a un anión, por ejemplo, si es un cloro, ¿cierto? Que es negativo, por ejemplo, o un exceso de boro, que también es negativo, yo lo que tengo que adicionar es cargas positivas para que me neutralicen esas cargas negativas. Listo, claro. Entonces, ¿aquí qué hay que hacer? Paremos a ver a qué se debe este puntico, ¿cierto? Tengo exceso de sodio. ¿Cuál es la ventaja del sodio? Que es muy móvil, muy lavable, ¿cierto? Entonces yo recuerdo, una vez estuvimos no en el Ingenio Manuelita, porque no nos dejan entrar, sino en otro, no recuerdo el nombre. Y estaban recuperando suelos degradados por sales. ¿Y sabe qué tenían? Los habían encerrado, inundado. ¿Para qué? Para lavarlos. Pero ¿qué pasa cuando lavamos? Pero también, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa cuando inundamos un suelo y está saturado? Se acaba el espacio poroso. La consistencia. ¿Recuerdan de la grafiquita? ¿Recuerdan la grafiquita? Por aquí. Ya, que en suelos secos la consistencia es mínima. Y en suelos inundados vuelve a ser mínima, se daña la estructura, porque usted tiene, antes se llamaba un terrón, ahora se llama un PET. Entonces usted tiene un PET con cierta humedad y él se mantiene unido. Si lo seca, usted es capaz de disgregarlo fácilmente. Y si lo inunda, también. Entonces eso era un problema, arreglar los suelos por salinidad. Inundándolos, los estábamos acabando de joder, ¿cierto? Y luego eso había que drenarlo, porque obviamente pues no se puede quedar como cuando se cultiva arroz. Por eso el arroz en el Tolima es de los cultivos más abrasivos que hay con el suelo, ¿cierto? De lo más, sí. Eran los mejores suelos. Y eran la meseta de Ibagué, Molisoles al 100. pues eran los mejores suelos, y los tolimenses, que es que Ya no queda nada por allá. Emeterio y Felipe.
los 15 centímetros hay una capa dura. Que Ya. ¿Y por qué hay una capa dura? Porque claro, ese dañar la estructura y esas partículas pequeñas que bajan por los microporos taponan y vuelve casi un harpán, o sea, un horizonte colmatado con la estructura, con el espacio poroso lleno, entonces ahí por ahí no hay circulación de agua. Y bueno, también tema mecanización agrícola, no está muy alta. Y entonces ahí que toca meterle un cincel de esos que sale al otro lado del mundo. Muy bien, bueno. Entonces, ahorita habíamos dicho, listo, ¿con qué medimos esta conductividad eléctrica? Con un multiparámetro y nos da la lectura ahí fácilmente, listo. Yo voy a borrar este 4 y este 8 porque no estoy cómodo con 4 y 8, pero sí con 2 y 4. Con 2 y 4 sí me parece que es mejor. Muchachos, con eso de la fertilización hay que ser muy prudentes, porque recuerden el ejemplo que les pongo. Es mejor decir, no sé, ¿cierto? Ir a estudiar y volver y decir, ahora sí sé. Aparece allá todo cachetón y pechip. Échele a esos 3 bultos de urea y cuando vuelve, ese cultivo quemado. Ya no le vuelven a creer nunca, ¿cierto? Y en fertilización, si usted no tiene noción de lo que está haciendo, más bien pare y no fertilice porque quema. Y un suelo salino es muy complicado de recuperar. Hay plantas que son tolerantes pues a la salinidad y todo ese cuento, pero en términos generales no. En términos generales no funciona así. Entonces, ¿cómo medimos el porcentaje de saturación con sodio? Recuerden que en la porcentaje de saturación de bases vimos cómo se medían los elementos. Entonces, si vamos a medir el porcentaje de saturación con sodio, que es un valor que entrega el análisis de suelos, entonces lo que hacemos es lo siguiente. Colocamos aquí el sodio intercambiable, o sea, ¿cuál? El que viene en el análisis de suelos. Obviamente, eso viene en 1000 equivalentes gramos por 100 gramos de suelo, que fue la clase pasada. ¿Listo? Sobre la capacidad de intercambio catiónico por 100. Ahí está. Listo. ¿Quién está vacunado? Usted tirando esporas aquí a millón ahí, todas puntudas. No. Listo. Muy bien. Entonces, medimos el porcentaje de saturación con sodio, que son los miliequivalentes de sodio que vienen en el análisis de suelos, dividido la capacidad de intercambio catiónico. Ojo, esta capacidad de intercambio catiónico ¿incluye o no incluye el aluminio? Depende del pH. No. Bueno, ahí no. ¿Por qué? Porque nosotros no esperamos suelos salinos con pHs por allá de 3, de 4, de 5. No, por allá no encontramos suelos salinos. Nosotros encontramos suelos salinos por allá a pHs altos, o sea que es la capacidad de intercambio catiónico que no considera el aluminio, ¿cierto? Entonces uno ya va diciendo, bueno, pHs hacia valores ácidos, la probabilidad de tener suelos salinos es bajita. Muy bien. Bueno, la pregunta entonces que nos queda ya para terminar este tema es, ¿cómo llegamos a un suelo salino? ¿Llegamos a solucionarlo? No, sí, porque la idea es prevenir un poquito de solucionarlo. Ya vimos cómo es el problema de solucionarlo, ¿cierto? Pero ¿cómo se llega a un suelo salino? ¿Listo? ¿Cómo llegamos a un suelo salino? Ya dijimos una. ¿Cuál es? Un exceso de fertilización. Como fertilizamos en la mayoría de los casos, al bulto por ciento. Eso le echan a eso. No, echarle 3 bultos, 4 bultos, 5 bultos, ¿cierto? Ese es un problema. ¿Listo? Un exceso de fertirrigación, uno lo ve mucho, que sigue siendo un exceso de nutrientes, uno lo ve mucho en los sistemas de cultivo de tomate, ¿cierto? Que tenemos unos sustratos que se salinizan fácilmente, ¿ya?
por exceso de nutrientes. Donde hay también, donde se puede dar de forma natural los suelos salinos. En las regiones costeras, cercanas al mar. Ríos. Pero regiones donde la evaporación es mucho mayor que la precipitación. ¿Qué pasa con eso? Mire, por ejemplo, ¿en dónde aquí? La Guajira, por ejemplo, la Guajira, los desiertos. ¿Qué pasa? Miren, yo tengo un suelo, ¿listo? Y precipita, ¿listo? ¿Y qué pasa con esa precipitación? Posiblemente llegue hasta, no sé, 10, 15, 20 centímetros, póngale 20 centímetros. ¿Qué hace el agua con las sales o con los fertilizantes? Disuelven, recuerden que siempre el primer paso es disolución, disuelven, ¿listo? Entonces, ¿qué hacen? Listo, disuelve el sodio, disuelve el potasio, disuelve el calcio, el magnesio, listo. Muy bien. Como la evaporación es mucho mayor, ¿qué empieza? Aquí está el astro rey, este es el solecito, vea. Listo, muy bien. Ya hay esta disolución aquí. ¿Qué empieza a pasar aquí con esta solución del suelo, con esta agua? Empieza a evaporarse, ¿listo? ¿Y qué es que empieza a evaporarse? Que este nivel de agua empieza a subir. Y de estos niveles superiores, ¿quién se evapora solamente? El agua. ¿Y quién queda? Las sales. ¿Listo? Entonces, por eso, las zonas donde hay mayor evapotranspiración que precipitación son zonas propensas a tener suelos salinos. Lo que pasa es que ya tenemos que entrar a mirar a qué se debe la salinidad, ¿correcto? Muy bien. Listo, terminamos esta parte de conductividad eléctrica. Ahí terminamos el primer video, ¿listo? No se muevan. Ahí terminamos las propiedades químicas.